Quiero invitarle, mi amado hermano, a buscar por favor el libro de Segunda de Pedro, donde nosotros estamos predicando. Vamos a continuar con esta carta, este urgente llamado que hace el apóstol Pedro ya en sus últimos días. Hemos dicho que el apóstol está en sus últimos días, ya él sabe pronto que está a morir. El Señor mismo le ha dicho que ha de dejar el tabernáculo prontamente. ¿Qué quiere decir? Su cuerpo. Él va a ser asesinado, él va a ser martirizado por la causa de Cristo. Hay mucha oposición ya en el tiempo que está escribiendo el apóstol Pedro, y ahí él se levanta con este fuego, con este ardor de poder clamar a todos los hermanos que están en la iglesia, en los lugares de Turquía, Asia Menor, en esta carta como un clamor urgente. Es algo muy intenso porque el hermano ya sabe que no tiene tiempo, nuestro anciano amado, y ve cómo se levanta la corrupción, ve cómo se levanta la objeción, ve cómo se levanta también las falsas doctrinas y los falsos maestros. Y estamos hablando del apóstol Pedro, todavía en el primer siglo de la iglesia. Todavía estaba el apóstol Pedro vivo. Cuando escribe, todavía estaba Juan, el discípulo amado, vivo. Recordemos que Juan es el que más tiempo vive cuando fue desterrado después a la isla de Patmos. Así que todo esto hemos estado viendo. El capítulo 1 nos ha movido y removido las entrañas para ver lo que debemos ser, cómo debemos ser hombres virtuosos en Cristo, mostrando esas virtudes que el Señor ha dejado y no esas pecados capitales que muchas veces podría mostrarse como el orgullo, la soberbia, la vanagloria, la lujuria y tantas otras cosas más que se señalan. Entonces, mi amado hermano, Pedro en esta hora ya hace un cambio de switch en lo que era su carta. Hasta lo que vimos la semana pasada era literalmente un aliciente, un ánimo, una confrontación para ti. Pero ahora, comenzando el capítulo 2, recordemos que los capítulos fueron añadidos por el arzobispo de Canterbury en el siglo XIII, si mal no recuerdo. Eso no existía, pero la aplicación que nosotros debemos tener ahora, cómo debemos enfocar esto, es que hay un cambio en Pedro. Ahora ya nos señala y comienza a darnos una advertencia urgente sobre los falsos maestros. Estaremos en este capítulo un par de semanas probablemente. Hay mucho que desarrollar aquí, pero quisiera llevarlo a una predicación contextualizada a nosotros. Obviamente una predicación expositiva, pero contextualizada también a lo que nosotros estamos viviendo. Déjame comentarte que esta es una era peligrosa, como lo han sido todas las eras. Como cada siglo ha tenido herejías propias y destructivas. Nosotros, por ejemplo, vivimos en la era del hedonismo, de la idolatría, del decláralo y recíbelo, de la teología de la prosperidad, del evangelio cultural o del neomarxismo cultural. Incluso vivimos en la época peligrosa del neocalvinismo libertino de grupos como los presbiterianos, anglicanos y otros. También, mi amado hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde los falsos maestros no solamente se levantan desde las iglesias, sino también desde los medios, y ni siquiera relacionado con la iglesia. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en las redes sociales y cómo ellos manipulan la información para manipular tu mente y llevarte de un lado al otro, hoy día a través de inteligencia artificial que saben todo lo que tú haces y todo lo que tú te ocupas o te preocupas y te bombardean con eso para manipularte y llevarte, eso también tiene que ver con las falsas enseñanzas o las desviaciones que nosotros podríamos tener en nuestro tiempo. Estamos en la época de la excesiva información, pero también de la desinformación, porque muchas de las cosas que nosotros vemos en los medios, en la televisión, en las redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, Instagram o la red social que tú manejes,
o la que absorba tu tiempo, miente, te separa de la realidad y crea una realidad puntual en tu mente, una realidad no real. Para ti es real, pero lo que realmente está ocurriendo dista mucho de lo que este medio te ha convencido de lo que ocurre. Entonces fíjate cómo estamos viviendo en una era que es tremendamente peligrosa, como toda otra era, pero estas épocas que empiezan a afectar y a infiltrar el cristianismo, tal como lo había dicho nuestro anciano amado Pedro. Es por eso que él quiere hacer una advertencia urgente sobre los falsos maestros, y es la misma advertencia que hoy el Señor quiere hacerte a ti a través de este tiempo. Entonces, la idea de esto, mi amado hermano, es que debemos afirmar nuestras convicciones y aferrarnos a la Escritura. ¿Cómo nosotros vamos a mantenernos claros de reconocer lo falso si no estudiamos lo verdadero? ¿Cómo nosotros vamos a poder tener una opinión clara, una opinión bíblica ante lo que nos acontece, ante lo que viene, si nosotros, hermanos, no tenemos una conciencia bíblica, si nosotros no vivimos o si ni siquiera hemos sido salvos y pensamos ser lo que no somos? Entonces, esto es lo que el apóstol está tratando de decir en esta hora. Por eso quiero pedirte, mi hermano, que me acompañes en oración antes de comenzar. Amado Dios, con temor y temblor una vez más vamos delante de su presencia. Nos preparamos, Señor, para este viaje a través de los siglos, del primer siglo, con respecto a todos estos falsos maestros que se han levantado con diferentes herejías. Y cómo hoy, todavía, más de 2000 años después, siguen levantándose falsos maestros, siguen levantándose herejías destructivas para tratar de consumir, de comercializar, de abusar de tu pueblo. Señor, quiero pedirte que seas tú hablando a través de este predicador. Señor, quita cualquier idea, cualquier cosa subjetiva y habla, Señor, a través de mí tu verdad. Señor, que tu pueblo escuche tu voz, que tu pueblo sea confrontado, que tu pueblo sea exhortado, que tu pueblo sea animado, que tu pueblo sea transformado también a través de esto, y que ellos puedan saber que deben estar firmes en sus convicciones bíblicas, porque aún hoy se levantan y se levantarán falsos maestros, se levantan y se levantarán herejías destructivas, ya sea a través de la iglesia, ya sea a través de los medios, ya sea a través de hombres que son íconos en diferentes cosas. Señor, ayúdanos, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nuestros hijos, ten misericordia de nuestra nación y de nuestras naciones también. Lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar, mi amado hermano, este tiempo hablando de esta advertencia urgente sobre los falsos maestros. El capítulo 2 de Pedro es un capítulo largo que habla mucho de esto y queremos desglosarlo, como le decía en un principio, en 2 o 3 semanas, dependiendo de cómo vamos a ir abordando esto. El corte que vamos a hacer inicialmente es del 1 al 6. Vamos a comenzar viendo el pasaje ahí en 2 de Pedro 2:2, y el primer punto que nosotros vamos a levantar o anclar o evidenciar en esta mañana es que hay falsos maestros entre nosotros. Falsos maestros entre nosotros era el clamor del apóstol Pedro. Eso es lo que él está evidenciando, eso es lo que está él avisando. Falsos maestros hay entre nosotros. Ese es el primer punto. Y nos dice así el pasaje: pero se levantaron falsos profetas en el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros. Y cuando él hace eso, hace una división rápidamente entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Cuando dice se levantaron falsos profetas en el pueblo, el apóstol está diciendo: hermanos, no se olviden
no se olviden de que esta amenaza de herejías y de falsas enseñanzas y de falsos maestros y de falsos profetas no es nuevo. Eso también ha pasado en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdas a ese profeta que señalaba que Israel debía ir a la guerra y que iba a acornear a sus enemigos porque el Señor le había revelado eso? Ese era un profeta falso. Se levantó otro profeta diciendo: el Señor no ha dicho eso, tú eres un profeta mentiroso. Y se ha levantado espíritu de mentira para que ustedes sean juzgados por Dios. Y así hay varios ejemplos más en la Escritura, en todo el Antiguo Testamento, donde tú ves que se levantan profetas falsos. Por lo tanto, acá el apóstol está tratando de advertir también a la iglesia amada del Señor Jesucristo en el primer siglo que esto no tenía que parecerles extraño, porque así como hubo falsos profetas en la antigüedad, hoy día, y hablando de hoy día, estoy hablando del primer siglo, poniéndome en el año donde está escribiendo la carta del apóstol, hoy día habrá falsos maestros también entre vosotros. Hombres que se levantarán por un orgullo propio, por una vanidad propia, por una agenda propia, por un deseo de poder y economía propia, y que van a envenenar las creencias y van a trastornar las doctrinas verdaderas de la base apostólica que se ha puesto. Estos hombres primero rechazan a los apóstoles, rechazan a Jesucristo y rechazan tantas otras cosas que vamos a comenzar a ver. Falsos maestros entre nosotros. Ahora, cuando nosotros hacemos un paralelo del siglo I al siglo XXI en el cual nosotros estamos parados, todavía se levantan falsos maestros entre nosotros. Y de eso hay mucho. De hecho, solamente tienen que buscar ahí en las redes sociales, Facebook, y empezar a buscar, y va a encontrar apóstoles, va a encontrar pastores, va a encontrar querubines, va a encontrar un montón de cosas, hermanos, que habíamos dicho que no tienen nada que ver con la enseñanza de Dios, y vas a encontrar doctrina al gusto. Es como si fuera un restaurante, ellos te dan un menú y escoja usted la doctrina que quiera seguir, escoja usted la doctrina que quiera creer, pero mi amado hermano, eso jamás ha sido lo que tiene que hacer el pueblo de Dios. Leíamos delante en el libro de Números que era Dios el que comandaba lo que debía ser, y hoy sigue Dios comandando lo que debe ser. Porque, hermano, solamente lo que es verdadero va a quedar de pie, todo lo falso va a ser destruido. Todo va a ser destruido. Por lo tanto, vamos a comenzar. Cuando consideramos las falsas enseñanzas que la iglesia primitiva tuvo que enfrentar, nos es posible entender el deseo de Pedro de alentar a los creyentes a ser fuertes en su vida espiritual. Pedro trae toda la munición necesaria para que los cristianos se opongan exitosamente a los falsos maestros y derroten sus oscuros propósitos. Pedro alerta a los cristianos acerca de la guerra que tienen que librar y los equipa con una armadura espiritual que les permitirá resistir y dispersar a las fuerzas anticristianas. En otras palabras, lo que Pedro está haciendo es apuntalando a los hijos de Dios para hacer luz y sal. Luz para mostrar lo verdadero y sal para corromper la falsa o contener la falsa doctrina. Y cuando nosotros pensamos, hermanos, en el tiempo de los apóstoles y cómo ya en ese tiempo del primer siglo comienzan a levantarse herejías y hombres herejes, falsos maestros, pensemos en algunos. La lista puede ser muy larga, pero solamente quiero dar algunos ejemplos puntuales que van entre el primero y el tercer siglo. Yo no sé si usted ha escuchado algo de esto, pero vamos a comenzar de algunas herejías que Pedro ya estaba viviendo y que Juan, también el apóstol, comenzaba a vivir. Por ejemplo, si yo les hablo del docetismo. El docetismo era una doctrina que se levantó en el siglo I, y esta doctrina consistía en negar la real naturaleza humana de Jesucristo y que negaban su sufrimiento, pasión y muerte y la experiencia terrenal de Jesús. El docetismo solamente se enfocaba en temas espirituales como un fantasma, pero jamás fue hombre y nunca pasó nada de eso. Esto comenzó a desviar
desvirtuarse precisamente ya rápidamente en el primer siglo. Se hablaba de Jesús en esto. Y estas herejías, estas creencias, estas enseñanzas docetistas empezaban a infiltrar las diferentes iglesias a las cuales Pedro escribía, a las cuales Juan también escribía en su momento. Pero, mi hermano, la falsa doctrina no solamente se levanta por un lugar. Quiero darte un ejemplo y quiero hacerte meditar. ¿Cuántos billetes falsos existen hoy en Chile? ¿Todos son de la misma procedencia? ¿Cada billete falso es exactamente igual en su falsificación que el otro? No, tú sabes que eso no es así. Tú sabes que hay mucha diferencia entre una falsificación y otra, depende de la procedencia, pero hay innumerables falsificaciones. Ahora, ¿cómo tú haces frente para reconocer lo falso? Tienes que sentarte a estudiar cada nueva actualización, cada billete nuevo que sale falso para conocerlos todos. Sería imposible que lograras hacer eso. Pero hay una forma en que tú puedas reconocer todas las posibles variantes de lo falso. Y esa forma es que tú estudies y conozcas a la perfección el verdadero. Eso es lo que el apóstol Pedro también te está pidiendo. Que debes conocer la verdadera doctrina apostólica para poder reconocer lo falso. Ahora, no solamente el docetismo se levantaba en este tiempo. Había un hombre al que Juan le hacía el quite, el apóstol Juan le hacía el quite como el apóstol de Satanás. Este hombre se llamó Cerinto. Y Cerinto también introdujo una herejía que se conoció como cerintianismo y que fue casi uno de los primeros gnósticos del siglo I. Enemigo acérrimo del apóstol Juan, que enseñó que el mundo fue creado por un poder inferior, muy lejos de Dios, y que sobre todo y no se conoce. O sea, no hay posibilidad de saber qué es lo que creó todas las cosas. No hay posibilidad de saber si hay o no hay un Dios. Esto es lo que nosotros hoy día, y lo que crea Cerinto, es lo que hoy día permanece como la gnosis o el agnosticismo. Fíjate, doctrinas heréticas tan antiguas como el cristianismo se han adosado al cristianismo y han venido por las épocas hasta el día de hoy. Entonces, esta falsa enseñanza, esta herejía del Cerinto, conocida como gnosticismo, negaba todo lo que tenía que ver con la Biblia, lo que los apóstoles estaban señalando, lo que Pedro decía la semana pasada. Yo no estoy engañándole con artificiosas fábulas. Nosotros oímos, nosotros vimos, nosotros fuimos testigos del poder y la manifestación de Dios Jesucristo, el Hijo de Dios Padre, hablando y diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Vimos al Espíritu Santo descender como paloma, y todo eso Pedro lo vio. Él experimentó. Pero se levantan estas herejías que niegan todo eso, como el gnosticismo. No es lo único. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en lo que Pedro fue testigo, se levantó otra doctrina en el siglo II y III, herética, que se llamaba modalismo. Y el modalismo enseña que tres personas divinas serían solamente una, y se dividía o se transformaba o tomaba el modo uno de otro. Por ejemplo, el modalismo niega las tres personas de la deidad y dicen que es una sola persona tomando forma diferente. Un solo Dios tomando la forma o disfrazándose de Padre, y cuando tiene que disfrazarse de Hijo lo hace, y cuando tiene que disfrazarse del Espíritu Santo lo hace. Eso es una herejía tan antigua, siglo II y siglo III, llamado modalismo. Pero esta doctrina, hermano, hoy día está de vuelta en las iglesias cristianas. De hecho, el día de ayer, entre mis contactos de Facebook, no recuerdo quién era, había una frase que decía: en la encarnación, el Padre se transformó en el Hijo. Y habían por lo menos 20 likes diciendo sí, amén, y un versículo bíblico para demostrar eso. Escucha lo que decía: en la encarnación, el Padre
se convirtió en el Hijo. Eso, mi amado hermano, es una herejía. Y esa herejía no es del día de ayer en Facebook, esa herejía es del siglo II y lleva por título modalismo. Entonces, si te fijas, todas estas doctrinas antiguas han permanecido en el tiempo. ¿Todavía tú conoces gnósticos? ¿Todavía se conocen modalismos? Por ejemplo, había una doctrina que era de Arrio. Un hombre que se llamaba Arrio, y de ahí comenzó el arrianismo en el siglo también, los primeros siglos, y que él negaba la deidad de Cristo. Él decía que Cristo es una creación majestuosa, es la primera creación de Dios, pero Él no es Dios. ¿Te suena parecido eso? Exactamente, el arrianismo fue condenado por herejía, pero después de 1830 se levanta una secta llamada los Testigos de Jehová que sigue los mismos caminos y las mismas doctrinas heréticas de los arrianos. ¿Cómo se levantan las herejías? ¿Cómo subsisten las herejías? Podemos seguir avanzando, pensando solamente en lo que Pedro estaba mencionando aquí en el primer siglo, lo que estaba luchando Pedro. Pensemos en el marcianismo. Marcio era un hombre que comenzó a ser un cristiano genuino inicialmente, o por lo menos trataba de serlo, pero con el paso de tiempo deformó y cayó a la herejía. Entonces, la doctrina de Marcio se basó en la exasperación antijudía de la oposición de la que hablaba el apóstol Pablo en sus enseñanzas entre el Antiguo y Testamento. Él veía una oposición entre el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Eran dos cosas diferentes y ahí se opuso rotundamente. Eso es marxismo, el marcionismo. Pensamos en el montanismo. Y esta herejía, hermanos, tiene mucho que ver con lo que Pedro está diciendo. Luego te voy a comentar, déjame explicarte de qué es y luego te comento. El montanismo fue una herejía fundada por Frigia, por Montano, un ex sacerdote de la diosa Cibeles, en la segunda mitad del siglo II. Las principales características del movimiento fueron la gran importancia atribuida a la profecía, la expectativa inminente de la parusia o la segunda venida de Cristo, al ascetismo o al castigar el cuerpo y al rigor, especialmente en materia sexual. ¿Cómo se empezó a transformar esto? La creación de Dios de bueno en malo. Todavía está usándose el día de hoy. También está el maniqueísmo, siglo III, que ha influenciado en gran medida en el cristianismo primitivo. Desde un punto de vista doctrinal, el maniqueísmo puede considerarse una forma de gnosticismo dualista que, al fusionar sinceramente elementos de las más variadas religiones, incluido el budismo, contrasta el mismo plano, el mal y el bien. ¿Has escuchado esta lucha del bien y el mal como fuerzas iguales, el yin-yang y todo eso? Bueno, eso tiene que ver con esta idea de maniqueísmo. Y así podemos seguir con una larga lista que no haremos ahora, porque yo solamente quería dar una pequeña pincelada para ti, para que supieras con qué estaba confrontándose la iglesia en el primer siglo y lo que está advirtiendo el apóstol Pedro antes de morir con esa urgencia. Hermanos, deben tener cuidado, hermanos, deben conocer el verdadero para que puedan desechar todo lo falso. ¿Y cómo van a desechar lo falso si no conocen realmente la doctrina apostólica de Jesucristo? Entonces, mi amado hermano, lo que tenemos que nosotros entender aquí es que falsos maestros se levantarán entre nosotros. Hoy día tenemos una larga lista de esos hombres, falsos maestros y apóstoles y profetas. Tenemos, por ejemplo, a un falso Cach Luna, a un Maldonado, Guillermo Maldonado, a Marcos Witt también en su esencia, a Jesús Adrián Romero que se ha cambiado totalmente de bando, falsos profetas como el mismo Papa, falsos como Joel Osteen en Estados Unidos, y así una lista que no termina de falsos maestros y falsas enseñanzas que ellos promueven. Por ejemplo, la falsa enseñanza de la prosperidad. Hoy día lo falso que se está levantando desde una porción de coalición por el Evangelio, por ejemplo, con levantar a las hermanas que no se llaman pastoras, pero que son
como pastoras, como el falso ministerio de Aviva Nuestros Corazones, que levanta mujeres en roles que no les competen ni que Dios les ha dado. Por ejemplo, lo que hace también este movimiento de empezar a predicar un evangelio cultural, donde está bien cerrar las iglesias, pero está mal no permitir que los afroamericanos vayan a reclamar por sus derechos. Un doble estándar. Todo eso, mi amado hermano, tienes que entender que hoy está vigente. Estas son las luchas que nosotros tenemos. No solamente arrastramos las falsas herejías desde el principio de la iglesia, sino que también hoy día tenemos que confrontar las principales herejías que se están levantando en las iglesias. Iglesias, por ejemplo, que no predican contra el pecado. Iglesias que te dicen, efectivamente, que dicen, no, usted no debe hablar de pecado porque nosotros queremos que venga más gente. Hay que hacer que la gente se sienta bien. Eso, mi amado hermano, jamás ha sido la idea del Señor. El Señor ha enviado a su Hijo para que tú seas humillado, quebrantado y puedas arrepentirte de tus pecados y creer en el Señor Jesucristo como el único sustentador de tu vida. Pero sin reconocimiento de pecado, hermano, ¿por qué necesitarías tú a Cristo si no se te predica el pecado? ¿Por qué necesitarías a Cristo si de los pastores timoratos o miedosos hoy día no predican abiertamente del pecado del infierno para no ofender a la gente? De hecho, hoy día estamos en una cultura donde tratamos de no ofender a nadie. En general, al único que ofendemos una y otra vez es a Dios, pero a nadie le importa. Entonces, mi amado hermano, fíjate que estamos viviendo en tiempos peligrosos con respecto a lo que el apóstol nos está advirtiendo. Falsos maestros entre nosotros. Y debemos estar atentos. Debemos estar atentos de lo que viene hacia nuestra propia congregación, de aquellas creencias falaces, de aquellas manipulaciones de masa que se meten en tus propias mentes, en tus propios celulares y empiezan a manejar tus tiempos, tu vida y tu percepción de la realidad. Hermano, si tú conoces lo verdadero, vas a alejarte de todo lo falso, o por lo menos vas a lograr discernir qué es falso, qué es verdadero. Entonces fíjate que en esta primera parte de esta advertencia urgente sobre los falsos maestros, el apóstol nos advierte en este primer versículo, primera parte del versículo, que falsos maestros hay entre nosotros. Viendo un poco la parte histórica fue lo que quisimos redundar ahora en esta primera parte. En un punto 2, mi amado hermano, el apóstol nos dice que debemos estar atentos, no solamente que falsos maestros vendrán, sino que el segundo punto ahora es atentos a las herejías destructoras. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 todavía, la segunda parte, nos lleva a este segundo punto, que es atento a las herejías destructoras. Y nos dice, las cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. Hermanos, los falsos maestros no se van a plantar de buenas y primeras en un púlpito a tratar de mentir de plano. Las herejías van a comenzar de a poco. Te comentaba que Marcio, en su inicio, trataba de ser un buen cristiano, pero poco a poco fue cayendo en el error, en la herejía. Arrio probablemente también era parte de lo mismo. Las herejías comienzan de a poco. El día viernes estuve en un programa en una radio y decía cómo desde el púlpito se empezaban a callar o a calmar o a adormecer las conciencias cuando los predicadores no predican del pecado, no predican de la verdadera fe, no predican de la salvación que hay en Jesucristo, no predican del arrepentimiento de pecado y te ponen en una olla con agua tibia y te meten como se cose una rana. La rana se acomoda muy tranquilamente porque el agua está tibia, está rica, ¿verdad? Luego se empieza a subir el fuego y esa rana ni siquiera trata de huir y termina muerta y cocinada, bien cocida, sin saber siquiera qué pasó. Entonces las herejías son así, se cocinan a fuego lento. No es una llamarada. Tratan de engañarte. Hay herejías afuera que son totalmente destructivas y nocivas, que son directas, se oponen directamente al cristianismo. Pero dentro de las iglesias comienzan algunas herejías que se cocen a fuego lento.
Y hay algunos hermanos en todas las iglesias que de pronto empiezan a caer en estas falsas enseñanzas, en estas falsas ideas y concepciones, y empiezan a cocer a fuego lento dentro de la misma iglesia y empiezan a tratar de contaminar la iglesia con sus propios divagaciones, tratando de arrastrar tras ellos discípulos para las nuevas enseñanzas, para las nuevas visiones, para los nuevos sueños. Hermano, cuidado. Y debemos estar atentos a las herejías destructoras, nos dice Pedro. Estas adentro de la iglesia se van a encubiertamente introducir. Herejías destructores. Dice, incluso negando al Señor que los compró, pensando en el docetismo que negaba a Cristo, negando el arrianismo que nega a Jesucristo, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Todos estos falsos maestros, por eso debes cuidarte tú mismo de los falsos maestros y de tú mismo de no convertirte en un falso maestro con estas herejías destructivas. Todos ellos han traído y traerán sobre sí una destrucción repentina. A su tiempo, lo veremos más adelante, pero todos ellos que han introducido herejías de destrucciones traerán sobre sí mismo una destrucción repentina. Entonces lo primero que tienes que entender es que debes estar atento a las herejías destructoras, primero porque ellos van a negar al Señor Jesucristo, van a negar su deidad, van a negar su poder, van a negar su divinidad. Van a negar su nacimiento virginal, por ejemplo. Van a negar sus acciones milagrosas en la tierra. Hermano, una de las cosas más terribles que le ha pasado a la iglesia no ha venido desde fuera de la iglesia, ha venido desde adentro de la iglesia. Esto fue a finales de 1800, principios de 1900, cuando desde la teología alemana se comenzó a levantar un pensamiento que se llamaba la teología liberal, que primero atacaba la inerrancia de la Escritura. Fíjate cómo Satanás primero bota la verdad de la Escritura para poder meter todos los errores que quiera meter. Segundo, atacaba todo lo que tenía que ver con las cosas sobrenaturales de la Escritura. No, eso no puede ser así. Tuvo que haber habido una explicación lógica, coherente, racional. Negaba los milagros de Jesús. Negaban el nacimiento virginal de Jesús, y de ahí surgieron corrientes de pensamiento que infectaron el cristianismo y las iglesias hasta el día de hoy. Entonces, eso es lo más terrible que ha ocurrido en la iglesia hasta el día de hoy. Cómo de la misma iglesia se han levantado creencias que han destruido las bases de la iglesia. Por eso en nuestra iglesia nosotros creemos en la inerrancia de la Escritura. Creemos que la Biblia no tiene error, y cuando dice que Jesús nació de una virgen, entonces Jesús nació de una mujer virgen. Cuando dice que Jesús es Dios, nosotros creemos que Jesús es Dios. Cuando la Escritura señala que el Señor levantó muertos y sanó sordos y a los ciegos, entonces nosotros creemos que Él efectivamente levantó a los muertos, sanó a los ciegos y dio vida o oído a los sordos. Hermanos, nosotros creemos en la literalidad de la palabra cuando está bien interpretado, obviamente, pero no creemos en esta teología liberal que toma lo que le conviene y desecha lo que no le conviene. Por ejemplo, toma lo que es el sectarizar a las personas, pero rechaza la santidad. ¿Te das cuenta cómo se puede usar y abusar de esto? Entonces, debemos estar atentos a las herejías destructoras, porque ellos van a negar incluso al Señor que los compró. Eso es un tema teológico muy profundo, no quiero entrar a eso ahora porque no es el centro o el corazón del mensaje. 2. Muchos seguirán su sensualidad. Hermanos, se levantaban falsos maestros detrás de conceptos o de dioses falsos. Por ejemplo, habían algunos que seguían las riquezas. Si tú sabes a lo que me refiero, ellos estaban siendo idólatras y seguían a un dios que se llamaba Mamón. Lo conoces, ¿verdad? Bueno, muchos seguían a otros ídolos siguiendo la sensualidad. ¿Qué quiere decir eso? Seguían a la diosa del sexo, Lilith.
esta deidad demoníaca, y estos pastores, estos maestros falsos, hacían caer en perversiones sexuales a la congregación, levantándolo como tema de sacrificio, de purificación, y temas que incluso hoy día dan asco, mi amado hermano, porque todavía están ocurriendo. No quiero entrar en muchos detalles ni ser muy gráfico en eso, pero todavía ocurre eso, que muchos falsos maestros abusan de la condición de poder para ser inmorales y llevar al pueblo a sensualidad, para abusar del pueblo en estas áreas y desarrollar todos sus deseos inmorales y pervertidos también, dándole un toque de, no sé, santidad de alguna forma, o de misterio, de misticismo. Y hermano, ten mucho cuidado de eso, porque tenemos un Dios que es 3 veces santo, y Él no va a querer ni aceptar ninguna cosa que tenga que ver con la sensualidad, con la lujuria, con todo lo que es la concupiscencia, mi amado hermano. Por lo tanto, dice, muchos seguirán su sensualidad de estos falsos maestros. ¿Por qué? Porque ellos van a alimentar la carne. Y si a ti te alimentan la carne va a comer, hermano. Dice por ahí, la carne es débil. Y es verdad, Pablo decía, luchando contra la carne, dice, mi espíritu quiere hacer algo, pero termina haciendo lo que la carne quiere, y lo que quiero hacer no lo termino haciendo, y lo que no quiero hacer termino haciéndolo, porque la carne, hermano, es una influencia muy fuerte en nuestras vidas. Entonces imagínate que se levanten falsos maestros con falsas herejías, que empiecen a potencializar tu carnalidad, y empiecen a decirte, prueba esto que es bueno. La carne va a comer, hermano. Entonces, muchos seguirán su sensualidad. Por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. Y esto no solamente ocurría en esos tiempos de inmoralidad, todavía ocurre en nuestro tiempo, mi amado hermano. Es cosa que te busques. ¿Cuántos pastores hay que están abusando de su propia congregación? Están tomando otras mujeres, cayendo obviamente en lo que es adulterio. Y en otro tipo de cosas, con niños incluso, ya que estamos hablando de que muchas veces se trata de normalizar la pedofilia. Piensa en la falsa iglesia católica, apostólica, romana, que han abusado de los niños desde tiempos inmemoriales, acusando de que, por ejemplo, que el siervo de Dios debe ser no casado. Hermanos, eso va en contra natura. A menos de que tú tuvieras un don especial de continencia, pero si no estás ese don, lo más probable es que tú vas a caer en perfección sexual, en adicciones y en todo esto. Entonces, cuidado con estas herejías destructoras. Pasaba el año 1987 probablemente, nosotros asistíamos a una iglesia bautista en ese tiempo, y las personas que dirigían esa iglesia, un hombre y su esposa, efectivamente, hermano, ellos ofrecían estas prácticas de lo que hoy día se conoce como swingers. El encargado de obras se acercaba a ciertos matrimonios y le ofrecían ir a sus casas a tomar once y ese tipo de cosas, a tener una relación insana, y ahí manifestaban ese deseo de tener un intercambio de parejas, hermano. Y eso estamos hablando de 1987. Imagínate a nuestros días cómo la corrupción puede darse y cómo estos falsos maestros pueden entrar en lo que es la sensualidad. Mucho cuidado con eso, mi hermano, porque cuando hacemos eso, atacamos la triple santidad de Dios, y el nombre de Dios es blasfemado. Entonces, atento a las herejías destructoras, porque niegan al Señor, porque siguen la sensualidad. Y 3, y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. ¿Debo entrar muy profundo para esto? Cuando pastores, por ejemplo, te piden un diezmo y te fuerzan un diezmo que bíblico no es, y fuera de eso te fuerzan a ofrendas sobre esos diezmos y ofrendas sobre esas ofrendas y de primicias y de todo lo demás, y más encima te tienen trabajando de lunes a sábado en la iglesia para generar recursos. Hermanos, cuidado y reconoce la falsedad, porque muchos falsos maestros por avaricia van a explotar
a las ovejas. Estaba en una iglesia alguna vez y venía un pastor de visita, una iglesia no buena, de no sana doctrina, y este pastor decía, cuando hay necesidad en la iglesia, si el pastor de la iglesia tiene necesidad, o si el ungido de Dios tiene necesidad de más dinero, entonces lo que tiene que hacer es tomar las tijeras e ir a sacar más lana de las ovejas, porque para eso están las ovejas, para sacarle lana. Y así lo decía. Él mostraba que finalmente su visión de las ovejas no era cuidarlas, no era amarlas, no era enseñarlas, sino que era usufructuar de ellas y explotarlas como un bien mercantilista. Y eso te lo digo, hace ¿cuánto? Unos 7 años, 6 años en un púlpito. Entonces cuidado, mi hermano, porque eso tú lo ves. Si quieres profundizar en ello, puedes ver a este Guillermo Maldonado o a Ana Maldonado y este tipo de enseñanzas que hablan de dinero y dinero y dinero. Yo puedo comprar a Dios con mis diezmos. Yo puedo comprar a Dios con mis ofrendas. Hermano, eso jamás ha sido así. Esa es una perversión para que tú puedas traer tu dinero. Ahora la pregunta es, ¿por qué la gente trae su dinero y trae lo que no tiene? No es para adorar a Dios. No es para glorificar a Dios, sino que llegan con la falsa promesa de que Dios va a cumplir todos sus deseos ególatras, todos sus deseos egoístas, todos sus deseos hedonistas, si Él le da pensando en que Dios te va a dar mucho más de lo que tú te estás dando. Quieres comprar a Dios. Y hermano, tengo algo que decirte. Dios no puede ser comprado. Dios no puede ser burlado. Dios no es Santa Claus. Dios no es el genio de la lámpara. Así que mucho cuidado con eso, con tu propio corazón. ¿Debemos ofrendar? Sí. ¿Debemos ofrendar abundantemente? Sí. ¿Debemos ofrendar con un corazón correcto? Sí. ¿Debemos ofrendar para que Dios nos dé abundantemente y nos dé 10 y yo sembré 1? No. Dios no está obligado a darte nada. Hermano, Dios no es deudor de nadie. Dios no le debe nada a nadie. Ni siquiera le debe salvación a nadie. No le debe gracia a nadie. Solamente por su misericordia nos extiende lo que nosotros no merecemos, hermano. Eso es su gracia. Entonces, cuidado y atento a las herejías destructoras, porque en su avaricia explotarán con palabras falsas. Un tercer punto que nosotros vamos a tocar, y ya por tiempo empezamos a avanzar un poquito más rápido, es el juicio para los falsos maestros. Primero, Pedro dice, se levantarán falsos maestros. Segundo, se levantarán herejías destructoras. Y tercero, Dios va a destruir a estos falsos maestros. Lo va a hacer, hermano. Muchas veces uno piensa, ¿cómo este hombre puede estar tantos años parado detrás de un púlpito o detrás de un ministerio sin que Dios haga nada? Y empieza a levantar puño contra Dios. Hermano, tranquilo. No es que Dios no esté haciendo nada. ¿Has escuchado que Dios junta ira para el día de la ira? Eso es lo que Dios está haciendo con ellos. Los está dejando, porque como un tazón, como un vaso de ira, está acumulando ira sobre esos vasos, en esos vasos, para que cuando llegue el momento, Dios caiga con toda su ira. Dios no puede ser burlado, hermano. Entonces, hay juicio para los falsos maestros. Dice la palabra de Dios, todavía en el capítulo 2, versículo 1, en el versículo 3, dice, el juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Eso es lo que acabo de explicarte. El juicio de ellos de hace tiempo no está ocioso. Dios no está ocioso con ellos. No, Dios está acumulando. Ni su perdición dormida. Estos van a pasar impunes. Nadie los va a juzgar. Hermano, no te preocupes. Dios lleva las cuentas. Dios tiene en su libro todas las cuentas y está apuntando cada herejía, cada persona. ¿Te acuerdas cuando el Señor decía, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, más les valiera ponerse una piedra de molino y lanzarse en un río?
Hermano, eso va a acontecer con estos falsos maestros y por eso debemos primero alejarnos de ellos, reconocer la verdad para poder identificar lo falso y saber que todo esto tiene consecuencias y van a pagar, hermanos, van a pagar con las cuentas que deben pagar. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición está dormido. Y Dios usa ejemplos pasados para recordarles. Pedro está usando estos ejemplos pasados para recordarle a los escritores, a los oyentes, a los lectores, que en otro tiempo Dios ejecutó juicio sobre estos hombres. Todavía no se ejecuta un juicio sobre ellos, pero lo hará. Tarde o temprano lo hará. Cuando llegue el colmo de la maldad, Dios lo hará. Vendrá sobre ellos y ejecutará el juicio. Y empieza a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, los ángeles que dejaron su dignidad. Pensamos que en Génesis 6 hubo un grupo de ángeles que no eran demonios, los demonios ya habían caído, otro grupo de ángeles que estaban en la humanidad y que ellos se tentaron con las mujeres y empezaron a tener relaciones con estas mujeres, dejando su dignidad. Entonces, de estos ángeles Dios dice, de estos mismos ángeles habla Judas y habla también Génesis 6, como te decía, habla el libro de Enoc también y habla el segundo de Pedro. Los ángeles que dejaron su dignidad, dice el versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a los fosos de tinieblas, reservados para el juicio, así también va a pasar con ellos. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno. Esto literalmente no es el infierno, esto se llama el Tártaro, que es una prisión de oscuridad, reservados para el juicio. En ese juicio viene el infierno. Quiero decirte que la palabra infierno no aparece en la escritura literalmente, es una traducción. La palabra original ahí es la Gehenna. Y lo que quiere decir eso es un lugar afuera de la ciudad de Jerusalén, por ejemplo, de las grandes ciudades, habían lugares donde se botaba la basura y se quemaba. Por lo tanto, ese lugar siempre estaba encendido. Eso se conocía como la Gehenna. Pero literalmente la palabra infierno no se conoce en la escritura como nosotros la conocemos aquí. Entonces, como los ángeles fueron castigados y serán castigados, estos hombres también tendrán su juicio. Esos ángeles que cayeron con esas mujeres están encerrados en prisión de oscuridad, el Tártaros. Ahí, desde Génesis 6 hasta estos días, están encerrados. Todo este tiempo de la humanidad han estado encerrados ahí esperando el juicio. Viene juicio y han tenido juicio. 2. Recordar al mundo antiguo. Recordemos que muchos falsos maestros hoy día hacen y deshacen pensando que no van a tener consecuencias, pero lo van a tener. Así como los ángeles antiguos lo tuvieron, así como el mundo antiguo lo tuvo. Leemos el versículo 5. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Recuerdas lo que pasó con Noé? Todo el mundo antiguo fue destruido por juicio de Dios con el diluvio. Solamente 8 fueron salvos. Uno que Dios levantó y su familia, sus 3 hijos, sus 3 nueras más su esposa, nadie más. Dice, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. La pregunta para ti es, ¿hizo juicio Dios contra los impíos ahí? Sí. ¿Fue burlado Dios? No. ¿Con los ángeles fue burlado Dios? No. Hay un tercer juicio que nos recuerda Pedro, para que recuerden también los hermanos de que deben estar atentos a estas falsas, destructivas herejías y de los falsos maestros, porque Dios, mi hermano, va a venir y va a caer con toda su ira sobre ellos. Y les dice, ¿recuerdan Sodoma y Gomorra? Versículo 6. Se condenó a la destrucción la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Hermano amado, Dios esperó al colmo de su maldad. Cuando se presentó delante de Abraham, le dijo, ha llegado al colmo la maldad de la ciudad, por lo tanto viene la destrucción. Y Dios hizo caer fuego y destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra completamente. Solamente Lot y
Sus 2 hijas fueron salvas. También iba a ser salva la esposa de Lot, pero amó tanto la corrupción que ella miró hacia atrás lo que añoraba, y Dios la convirtió en una estatua de sal. Entonces, mi amado hermano, en este día lo que he querido transmitirte es esta advertencia urgente sobre los falsos maestros, no solamente los del primer siglo, sino los actuales. Mucha de esta herejía se ha arrastrado a través de los tiempos hasta el día de hoy, pero nuevas herejías siguen surgiendo, nuevos falsos maestros siguen surgiendo. Por lo tanto, debes conocer y reconocer la palabra de Dios, el verdadero, para que puedas apartarte y condenar lo falso. Hermano, Dios no será burlado. Cuidado con convertirte tú mismo en un falso maestro. Cuidado con tratar de arrastrar tras de ti discípulos de disoluciones que hayan en tu mente. Cuidado con estas falsas enseñanzas que se han levantado hoy del hedonismo, la egolatría, el decláralo, el recíbelo, de la prosperidad, del evangelio cultural, del neomarxismo, del neocalvinismo libertino que trata de vivir su vida como a ellos les parece y dicen: no, pero yo soy salvo porque Dios me escogió, entonces yo puedo vivir de aquí en más toda mi vida en pecado. Eso es falso, hermano. Eso es falso. ¿Ahondaré en el pecado para que la gracia abunde? No, jamás fue así. Jamás fue así. Entonces, cuidado con los falsos maestros que están ahí. Debes estar atento a las herejías destructoras, a los púlpitos falsos, y debes recordar que hay un juicio de Dios esperando a esos falsos maestros. Dios no está ocioso, Dios no los ha olvidado, Dios no los va a pasar por alto. Como no pasó por alto ni a los ángeles que dejaron su dignidad y tomaron mujeres para tener relaciones sexuales con ella, ni pasó por alto al mundo de Noé, que destruyó a todos esos impíos menos a 8, ni pasó por alto a Sodoma y Gomorra, ni pasará por alto esta perversa generación. Juicio de Dios viene sobre nosotros y está pronto. Por lo tanto, mi amado hermano, no solamente debo advertirte de lo falso, sino también debo animarte a lo verdadero. Y lo verdadero es que Dios es santo, 3 veces santo. Y como es santo, tú no puedes estar delante de su presencia en una vida corrupta, con una vida llena de pecados. Tú necesitas reconocer y entender que también Dios es justo y Él va a venir sobre ti y no te va a pasar por inocente cuando eres culpable. No lo pienses por un minuto que tú vas a engañar o burlar a Dios. Debes saber que estás perdido y condenado en este momento si Cristo no ha transformado tu vida. Por lo tanto, debes, mi amado hermano o amigo, en esta hora si tú no estás viendo, entender que necesitas arrepentirte y apartarte de tus pecados. Dejar toda esta disolución, dejar las luces, dejar de seguir el hedonismo, los placeres, dejar de seguir, por ejemplo, todo lo que persigue el mundo. Lamentablemente ayer veía, por ejemplo, a uno de los predicadores conocidos de este tiempo, asociado a una librería cristiana de sana doctrina, jactándose de cosas muy grandes, viajes, casas, grandes comidas, grandes lujos. Hermano, no hemos sido llamados a eso. No hemos sido llamados a eso. Hemos sido llamados a predicar el nombre de Jesucristo, a vivir como el Señor vivió. Pablo decía: sé vivir en abundancia y en escasez, todo lo soporto en Cristo que me fortalece. Nadie nos ha llamado a vivir nuestra mejor vida ahora. ¿Es bueno vivir lo mejor posible? Sí, pero que tu fuente de vida, tu esfuerzo de vida no sea solamente eso, o vas a caer en un falso hedonismo cristiano. Eso también es una falsa doctrina. Amado hermano, quiero decirte en esta hora que necesitas mirar a Cristo. Necesitas mirar a Cristo para que Él pueda limpiar toda la basura que hay en tu mente, toda la basura que hay en tu corazón. Aún si eres salvo, todavía puedes arrastrar basura de los medios, del internet, de Facebook, de compilaciones, de no compilaciones, y tu vida puede estar enfocada en eso. Y en vez de ser sal, empiezas a ser un profeta de falsas doctrinas.
Cuidado, amado, necesitas discernir hoy, porque todavía se están levantando falsas doctrinas, todavía hay espíritus falsos, demoníacos por ahí levantando tanta corrupción, aún en la iglesia de Cristo. Pido al Señor que te guarde, pido al Señor que me guarde también, y a cada uno de los hermanos que realmente ha conocido y ha gozado de la salvación de Cristo. Necesitas arrepentirte de tus pecados, necesitas creer en el Señor Jesucristo para salvación. Y si eres salvo, también necesitas arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo, porque recuerda que el arrepentimiento es constante y la fe es constante. Eso es por hoy, mi amado hermano. Cuídate de los falsos maestros, reconoce las herejías, discierne lo falso de lo verdadero. Vamos a tener un tiempo de oración. Amado Dios, vamos delante de su presencia, nos vamos dando gracias por este tiempo en que nos recuerdas con campana: cuidado, cuidado. Vienen tiempos peligrosos, estamos en tiempos peligrosos, han habido tiempos peligrosos, siempre estamos en tiempos peligrosos. Señor, ayúdanos a, primero, amarte. Primero, Señor, también a buscarte, a alimentarnos diariamente contigo, con tu palabra, con tu oración, con todo lo que tiene que ver con esos ejercicios espirituales para tener los sentidos agudizados y así poder rápidamente discernir lo falso de lo verdadero. Ayúdanos, Señor, si ya hemos caído en esto, límpianos también y tráenos al arrepentimiento para poder seguir avanzando para tu gloria, Señor. Lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.